Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Perez y a Zara, Perez a Hezrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, a Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía a Asaf a Josafat a Joram a Osías a Joatam a Acaz a Ezequías a Manasés a Amón a Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, a Zorobabel, a Eliaquim a Azor a Sadoc a Aquim a Elí a Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños a José, hijo de David: no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Te damos gracias, Padre, por este día que nos regalas, en que celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo, Madre nuestra. Ayúdanos a meditar esta palabra para comprender
la grandeza de tus obras y como María, con humildad, con sencillez, con alegría, que también nosotros sepamos sumarnos a ellas. Pues dice muy bien, bueno, María cumplió muy bien lo que nos decía la primera lectura: ha sido dada a luz aquella quien habría de dar a luz, precisamente al Salvador, al Mesías, al enviado del Padre, para pues hacerlo presente en el mundo. Dice, en aquel día el resto de sus hermanos unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Sus hermanos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha nacido ha llenado la tierra y él mismo es la paz. Y vemos cómo en Jesús se cumplen también estas profecías. Pues por eso la Iglesia desde sus inicios no solamente celebró al Salvador, sino a todo lo que tenía que ver con el Salvador. Porque el Salvador, Jesús, no apareció de repente, de la nada, nació de una mujer. Y esta mujer, pues igual, tiene su ascendencia, como también José, cuya genealogía escuchábamos hoy en el Evangelio, diciéndonos el evangelista San Mateo: Jesucristo es hijo de David, es hijo de Abraham, ¿verdad? Es fruto, Jesús es fruto de la promesa de Dios hecha a nuestros padres. Así que la Iglesia celebra pues todos los preparativos también que Dios nuestro Señor realizó para que llegara su Santísimo Hijo. Y entre estos preparativos, pues el mayor de todos, pues es el nacimiento de la mujer que habría de dar a luz al Salvador. Así que por eso nosotros tenemos en un lugar privilegiadísimo a la Santísima Virgen María, por haber sido pues la puerta por donde entró nuestra luz, el arca que contuvo la nueva y definitiva alianza, como le exaltamos en las letanías, arca de la nueva alianza. Pues es la mujer vestida de sol, porque trae en su vientre al sol, el sol que nace de lo alto. Y María, bueno, pues brilla, ¿verdad?, por sobre todas las criaturas, y nosotros nos alegramos porque con ella vemos, con su nacimiento vemos que el Señor sigue cumpliendo sus promesas y sigue realizando sus prodigios entre nosotros. Esto pues nos motiva a que sigamos confiando en Él, sigamos contemplando cómo el Señor pues sigue actuando en nosotros, que a pesar de los pesares, Dios no hizo sus promesas en tiempos de paz, Dios hizo sus promesas en tiempos difíciles. La humanidad nunca ha tenido descanso. Eso nos queda muy claro. Hay gente que dice, pues ¿por qué no tenemos paz? ¿Por qué no se acabarán los problemas, la guerra? Pues el día que dejemos de existir como humanidad. Creo que quien se ha dado la tarea de investigar, haciendo el conteo de todos los millones de años que llevamos, se dice que si juntáramos los días de paz que hemos tenido, creo que juntaríamos algo más, como 10 años. Pero todos los años que tenemos de humanidad, 10 años en paz. Lo demás ha sido guerras, catástrofes, etc.
Así que Dios no hizo sus promesas en tiempos de paz, sino en medio de los conflictos. Y si nos vamos y ubicamos el nacimiento de María, pues más o menos 15 años antes de la venida del Señor, pues también había dificultades, por supuesto, había guerras, el Imperio Romano dominando en aquel entonces, ¿verdad? Jesús nace en un pueblo pues sometido, donde no disfrutaba pues de una paz, una estabilidad, ni social, ni económica, ¿verdad? Él mismo lo dice cuando le van a cobrar impuestos, dice, no es justo que los hijos paguemos impuestos en nuestra propia casa. Entonces, Jesús, ni María, ni Jesús vinieron en tiempos así de paz, de bonanza. Y sin embargo, veamos la obra que realizaron. Fueron como una florecita en el desierto, donde no hay nada, donde no hay agua, donde no hay vegetación. Es así, ¿verdad? Ahí el cactus se levanta y echa su florecita, ¿verdad? Entonces, pues así también nosotros somos llamados por Dios, que en Él también pues resurjamos aún en estos tiempos y sobre todo más en estos tiempos. ¿Cuándo se necesita más la luz? Cuando es más densa la oscuridad. Cuando vemos así un poquito como a las 7, 7:30 de la tarde, a lo mejor en invierno, dices tú, no enciendas la luz para economizar a veces, ¿verdad? No enciendas todavía la luz, todavía se ve, todavía está claro. Pero cuando entra la noche, no tenemos más recurso que encender la luz. Igualmente, ahora veamos nuestro mundo lleno de oscuridad, no se ve, pues tenemos que encender la luz. Y cada uno de nosotros podemos ser esa luz en Cristo. Y a veces nosotros, pues, también dominados por el desánimo, el desaliento, pues nosotros mismos nos convertimos en oscuridad. Si ustedes no brillan, nos dirá el Señor, que son la luz, ¿cómo será la oscuridad entonces? Más bien parece que el día lo está propagando la oscuridad del mal, la oscuridad del enemigo de Dios. Está creciendo más la oscuridad del enemigo de Dios que la claridad de los hijos de Dios. Y cada uno de nosotros, en nuestra medida, pues nos sumamos a uno a otro, ¿verdad? Entonces María hoy nos invita, yo creo, esta fiesta de María nos invita a ser como ella, a hacer como ella en nuestra vida, pues algo grato a los ojos de Dios. Ella nació de sus padres como, claro, inmaculada, ya lo sabemos, ¿verdad? El pecado nunca llegó a tocarla por un privilegio, claro, especialísimo de Dios. Y bueno, pues ya creció como cualquier niña, como cualquier adolescente, recibió el llamado de Dios cuando ella estaba a punto ya de unirse a su prometido, a San José, como ella pues tiene que hacerle esa cabida al Señor, se declara su esclava y luego pues ya la vemos dándonos al Salvador, recibiéndolo en su vientre, y luego la vemos después como la madre de este Salvador, como discípula, como la madre de la iglesia naciente. Es decir, María, pues toda su vida fue un servirle a Dios, fue una luz que nunca dejó de iluminar, fue un faro que siempre estuvo ahí, especialmente en la tormenta, cuando los discípulos estaban contemplando la muerte de Jesús, y ella estaba ahí firme, pero como un faro, ¿verdad?, iluminando el caminar de ellos. Mi hijo resucitará, mi hijo
resurgirá. Ella sí creyó en esa promesa de Jesús. Pues los hijos de María tenemos que parecernos a ella, a nuestra madre, porque nos da ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hace una mamá? Pues darnos ejemplo de fidelidad, ejemplo de humildad, ejemplo de sencillez, no ser tan complicados, ser gente sencilla, hacer el bien donde quiera que esté, no andar ahí preguntando si lo haré, no lo haré. Hazlo, de tus manos hazlo. Y como María, pues yo no me la imagino, pues no sé, andar ahí de chismosa o de cizañosa, yo no me la imagino, sino siempre volcada, buscando el bien de los demás, de sus vecinos, de sus familiares. La vemos asistiendo a su parienta Santa Isabel. Entonces en ella tenemos pues un ejemplo muy grande, muy humano, ¿verdad? Muy humano. Si alguien todavía ahí me anda confundido y dice de Jesús, duda de la humanidad de Jesús y dice, pues es que él era Dios, por eso él todo lo hizo bien, todo le salió bien. De María no podemos decir eso. Ella fue una mujer. Claro, no faltará quien se disculpe y diga que sí, pero ella era la madre de Dios, o que la canción. Era una mujer, punto, ¿verdad? Y la mujer deseaba unirse a un hombre, a José, porque pues es el plan de Dios, ¿verdad? Para el ser humano, el matrimonio. Pero ella se abrió pues a la voluntad de Dios, a la invitación de Dios. Pues démosle muchas gracias al Señor por esta mujer bellísima que tenemos, que la veneramos, que la amamos, y hablemos más de María, ¿verdad? Hablemos más de María, no tengamos miedo. El movimiento protestante como que nos acható esa devoción mariana, ¿verdad? Al decirnos, si crees en María, entonces no crees en Cristo, si crees en los santos, entonces no crees en Cristo, y así como que a veces algunos católicos sienten confusión, sienten temor en su interior, porque dicen, no, al que debemos solamente mencionar es a Jesús. Pues no, esa es una propuesta protestante, ¿verdad? No tengamos miedo de hablar de María. Hablando de María, terminamos hablando de Jesús. Pues si María está en relación con Jesús, María es María porque nos dio a Jesús. Si no, pues ¿quién sería María? Pues sería una mujer que ni siquiera los libros la hubieran registrado, ni siquiera la conoceríamos. A lo mejor en tiempos de María una torcuata o una espiricueta o una no sé qué. Bueno, así es. Así es. Ya ven, ahí está. Hay que hablar pues de María, porque hablar de María es hablar de Jesús. Hablar de los santos es hablar de Dios, de Jesús, de lo que Dios hace en el hombre, en el ser humano. Así que no tengamos miedo, no tengamos temor, no tengamos vergüenza. Finalmente nuestra fe es nuestro amor, es nuestra esperanza. Y bueno, pues nunca faltará alguien que no le guste, que no esté de acuerdo, pero pues 2000 años, ¿verdad? 2000 años de tradición avalan nuestra fe. Esta fiesta de María se instituyó en el siglo VI, ¿verdad? Pues imagínense, llevamos ya celebrando esta fiesta 1400 años. Entonces, estamos hablando de una devoción, los mismos y las iglesias protestantes, por lo menos
hasta 1500, pues son 900 años, o sea, antes que llegara el protestantismo, 900 años se celebró esta fiesta. Entonces, es ridículo pensar, ¿verdad?, que ahora se nos diga que andamos equivocados, por supuesto, ¿verdad? Por eso yo se los digo a ustedes, o a algunos de ustedes, o a algún conocido de ustedes, por si tienen esas dudas, esos temores, pues le ayudemos a que tengan claridad, ¿verdad?, en su fe, y por supuesto, ¿verdad?, María lleva a Jesús como ninguna otra mujer, porque ella, pues fue su madre, ¿verdad? Hablar de María es hablar de Jesús. Gracias, Padre, por estas verdades de fe que nos permites contemplar. Gracias por esta mujer bellísima, por la que nos vino el Salvador. Ayúdanos, Padre, a ser como ella, sencillos, humildes, serviciales y sobre todo fieles a tu amor, fieles a tus proyectos. Así sea.